¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy continuamos con el taller GNU Linux. El día de hoy nos acompaña Jorge Varela, más conocido en sus redes sociales como Linuxero Agrio. Él es ingeniero de sistemas computacionales, apasionado por el software libre, open source, Internet de las Cosas, domótica y obviamente el sistema operativo GNU Linux. Es administrador de servidores de aplicaciones. Dentro de sus cualidades más importantes está la de ayudar y colaborar a encontrar a las personas y a todos aquellos que tengan problemas relacionados con tecnología de la información en caso de sus clientes. Curioso por naturaleza, así como apasionado por investigar por tecnologías emergentes. Amigos, los dejo con Jorge Varela para que inicie esta sesión del día de hoy dentro de la parte de distribuciones con las distribuciones basadas en Debian. Jorge, buenas noches, todo tuyo el auditorio. Gracias, Javier. Dice Linus Torvalds que el software es como el sexo. Dice que resulta ser mejor cuando es libre. Esa frase ya acuñada desde hace mucho tiempo, si bien pareciera ser un poco graciosa en un principio, la realidad es que el significado tiene un amplio espectro. Es básicamente ese poder como usuarios que tenemos para elegir entre una vasta variedad de programas, qué es lo que vamos a utilizar y qué es lo que mejor se adapta a nosotros. Sabemos que GNU Linux, hacia su historia, tiene esta fuerte codependencia con el software libre y las cuatro libertades y demás. Eso tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es precisamente que en ese sentido de libertad se han generado muchísimas distribuciones de las cuales como usuarios podemos elegir. Este es el tema 3 que vamos a tocar en el taller de Aprende GNU Linux desde cero y es distribuciones GNU Linux. La agenda vamos a estar tratando. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la definición de lo que es una distribución GNU Linux. Sé que ya la tuvieron en las primeras sesiones. Ahora vamos a ampliarlo un poquito más. Vamos a hablar de los diferenciadores y de las características eh, que pudieran determinar, perdón, los tipos de distribuciones que existen. Y luego entonces vamos a entrar directamente en materia. Vamos a hablar de prácticamente tres ramas principales. La documentación generalmente no las maneja así. Vamos a hablar de las distribuciones de la rama de Debian en esta primera sesión. Y tendremos un par de sesiones después en donde hablaremos de la familia de Red Hat. Y por último, la familia de SUSE y otras distribuciones. Bueno, ¿quién soy yo? A grandes rasgos, mi nombre es Jorge Francisco Varela Gutiérrez. Soy mexicano, como lo mencionó Javier, soy ingeniero en sistemas computacionales. Mi primer contacto con Linux fue por allá del año 2004 con una distribución que ya está en desuso, que es Nupix, o fue Nupix. En realidad, cuando la tuve entre mis manos no sabía qué era, pero vaya, tiempo después me di cuenta ya como usuario de Linux que se trataba de un Nupix. Formalmente me inicié en el mundo de Linux por allá del 2006, 2000, sí, 2005, 2006 y mi primera distribución fue Ubuntu en su versión 6.10. Actualmente soy usuario de Fedora y bueno, tenido, tuve una etapa como todos los Linuxeros de distro hopping en el que pude navegar por varias distribuciones de diversas ramas, entonces conozco un poco acerca de cada una de ellas. Han salido más que desafortunadamente ya no he podido, no he tenido la oportunidad de conocer, pero vamos a hacer todo lo posible por desenmarañar
estas distribuciones. Bien, algunos de mis skills, como ya lo mencionó Javier, en un principio yo me desenvolví como administrador de servidores de aplicaciones, principalmente un producto que se llama WebLogic de Oracle, eh, interactuando directamente con sistemas Unix y Linux. Eh, Hoy por hoy ya no solo me dedico a los servidores de aplicaciones, sino ya entro de lleno a la parte de contenedores, containerización, OpenShift, Kubernetes, Pipeline con Tekton, Argon CD, algo de Service Mesh, virtualización, automatización con Ansible, obviamente los servidores web, los de aplicaciones, algunos servidores de base de datos, Oracle, MySQL, MariaDB principalmente, eh, un poco de Git, he colaborado ahí con algunos proyectos y bueno, los lenguajes de programación que considero que manejo más son Java, PHP y Ensamblador. Eh, Mi interés personal y particular pues es promover el uso de GNU Linux a personas que no necesariamente estén involucradas con TI. Desde que conocí GNU Linux ha sido como que mi propósito en la vida, por así decirlo, un anhelo, y es por eso que estoy aquí. Actualmente trabajo como consultor senior en Red Hat, atiendo toda la parte de el norte de Latinoamérica, comprende lo que es México, Caribe, Colombia, Venezuela, algunos otros países. Estoy certificado como administrador de sistemas en Red Hat, también como ingeniero en sistemas y tengo tengo la certificación como arquitecto de nivel 7. Este año estoy buscando poder alcanzar el nivel 9. Es uno de mis objetivos y bueno, también fue declarado el Top Gun en el Q3 del 2022 dentro de la organización de Red Hat. Algo acerca de mi personalidad, como lo menciona ahí, resiliente, introvertido, tranquilo, prudente, analítico y autodidacta. Bien, esto es un poco acerca de mí y vamos entonces a entrar en materia. Bien, como les mencioné al principio, dentro de los temas que vamos a tratar, primero vamos a hacer una definición de lo que es una distribución GNU Linux. Y bueno, ahí vemos tres imágenes que nos pudiera dar referencia de lo que es, pero más allá de decirle, mencionarla y tratando de recordar un poquito de lo que vieron en las primeras clases, me gustaría escucharlos y más bien que ustedes me digan, ¿qué es para ustedes una distribución GNU Linux? ¿Alguien que quiera participar? No, un dedazo. A ver. mm, Harold, ¿qué es para ti una distribución Linux? Sí, porque hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, Jorge, de que algunos no tienen la facilidad del micrófono. Vale, de acuerdo, está bien. Quería hacer un poco más interactivo esto, pero si no, nos lanzamos así de lleno, tipo plática. Bien, una distribución GNU Linux prácticamente es la fusión de dos proyectos grandes. Por una parte están las bibliotecas y utilerías del proyecto de GNU, eh, que sirven precisamente para eh, tener un sistema. O sea, son utilerías, al final de cuentas, como la interpretación de Unix. Sabemos, Unix es un sistema operativo privativo que se utilizó en algún momento mucho en la industria y tiene ciertas utilerías, funcionan bajo un concepto de hacer las cosas y hacerlas bien. Utilerías como grep, por ejemplo, cat. Entonces, todas esas utilerías tienen una interpretación del modelo de GNU y forman parte del proyecto. Entonces, esas bibliotecas de compilación y bibliotecas que nos ayudan a hacer ciertas cosas en conjunto con las utilerías, utilidades, forman parte del proyecto GNU. Sin embargo, por sí solas no pueden hacer nada.
Es entonces cuando entra el kernel de Linux, precisamente ese núcleo que nos ayuda entre la interacción de lo que puede ser el hardware y el software, y al unirse crean lo que es GNU Linux, un sistema operativo formal. Esa es como que la definición que puede darse del libro en relación a lo que es el sistema operativo GNU Linux. Sin embargo, una distribución GNU Linux parte del concepto de poder tomar estas dos bases y encimarles capas de aplicaciones a criterio de un grupo de personas o empresas que nos ayuden a personalizar eso en un sistema operativo completo que no necesariamente sea igual a otro. Entonces esa capa de personalización extra que se le agrega a la base de GNU y Linux nos da como resultado una distribución. Los seres humanos tendemos a hacer mucho de agrupar y de poder caracterizar las cosas, y no es la excepción con las distribuciones de GNU Linux. Esa libertad que nos da las licencias que parten tanto del proyecto de GNU como la licencia que actualmente tiene Linux, en conjunción como personas, como grupos de personas o incluso organizaciones podemos tomar para crear nuestra propia distribución, pues han generado esa diversificación. Al día de hoy, recuerdo que se mencionaba en una de las primeras clases que había alrededor de 600 distribuciones. Yo no tengo cierto el número, pero vamos a suponer que es ese. Sería una tarea descomunal para una persona poder categorizarlas y ordenarlas y decir son tantas. Sin embargo, como les mencioné, los seres humanos tenemos esa tendencia natural a poder organizar las cosas. Y bueno, es por eso que podemos, bajo ciertos escenarios, poder distribuir y definir cada una de las distribuciones Linux que existen en el mundo. Tomamos algunos conceptos que nos pudieran llegar a categorizar cada una de estas, y me gustaría tocar cada uno de los puntos porque en la fase posterior, ya cuando estemos hablando de las diferentes ramas, pues lo que vamos a hacer es precisamente esa categorización para tratar de identificar cada una de las distribuciones y darles una personalidad, una identidad, de tal forma que podamos discernir sobre qué distribución tal vez pudiera ser mejor para nosotros, dependiendo de un caso de uso. Bien, ¿aquí alguna duda? ¿No? Perfecto. Vamos a seguir. Entonces, yo consideré algunos rubros para poder determinar los tipos de distribuciones, y el primer rubro que considero es el de soporte. Y coloco ahí tres ramitas. Hay distribuciones que tienen un soporte de tipo comunitario, es decir, es un grupo de personas que se encarga de mantener y liberar periódicamente a la distribución. Generalmente este grupo de personas es un grupo de personas sin ánimo de lucros que tienen intereses en común y bueno, se ponen de acuerdo y se organizan para poder proveer un sistema operativo base GNU Linux que sea funcional. Hay otras distribuciones que tienen un soporte de tipo comercial, es decir, existe una entidad comercial detrás de la creación de esta distribución de Linux que, pues digamos, pudiera colocar los intereses de dicha empresa para el desarrollo y dirección de esta distribución. También tenemos las distribuciones que tienen un soporte de tipo personal, es decir, no están ligadas ni a un grupo de personas ni a una entidad. Hay distribuciones que las desarrolla una sola persona y esta persona es la encargada de darle continuidad. Generalmente son distribuciones que quedan un poquito rezagadas en el tiempo, pero sin embargo existen y ahí están como alternativa para cierto tipo de usuario, ¿no? Ese es el primer rubro del que vamos a estar teniendo en cuenta. Nuestro segundo rubro es el método de actualización. Para el método de la actualización tenemos dos puntos que podríamos considerar. Existen distribuciones que tienen liberaciones periódicas, es decir, por ejemplo, cada 6 meses van sacando una nueva versión de su distribución.
Y hay otro tipo de distribuciones que continuamente están sacando actualizaciones a la paquetería o software de la cual forman parte sin tener una versión en específico que marque una liberación. Es lo que se conoce como rolling release. Bien. También las podemos dividir por su gestor de paquetes. Coloco los stickers que ven ahí en un color diferentes, azul, porque en este rubro es en el que nos vamos a basar en las siguientes sesiones, precisamente porque las vamos a agrupar en la familia Debian, en la familia RPM o Red Hat, en aquellos que tienen su gestor de paquete que no necesariamente tiene que ver con un empaquetado tipo Dev o RPM, sino que compilan el paquete y lo compilan el código fuente, generan el binario y lo empaquetan en algún sistema común como puede ser TAR-GZ o TAR-XZ, y así es como se distribuye. Y también existen aquellas distribuciones que no tienen un sistema de paquetería asociado, sino que para instalar software pues tienes que recurrir al código fuente, compilarlo e instalarlo en tu sistema operativo. Entonces, sobre esta línea es como vamos a empezar a nuestra distribución de distribuciones Linux. ¿Bien? También existe el rubro en las que los podemos dividir por el origen del software. Hay distribuciones que son totalmente libres en origen, es decir, no aceptan en un principio software que no tenga unas licencias que sean consideradas como licencias libres. Hay otras distribuciones que son un poco más flexibles que permiten la instalación de software privativo desde el momento de la instalación de la misma distribución. Otro rubro importante también es el tipo de usuario al cual van enfocado. Puede ser un usuario regular o de inicio, alguien intermedio, o pueden ser aquellas distribuciones que ya van más enfocadas a un usuario que conoce el sistema y pues vaya, que es un usuario avanzado que sabe qué es lo que está haciendo y sabe qué es lo que va a hacer para poder configurar y adaptar el sistema a sus necesidades. Bien. Otro rubro del que podemos hablar es la orientación. ¿Sí? Hay distribuciones que solamente están enfocadas para el hogar. ¿Sí? Es una distribución y si bien la podrías utilizar como servidor o como cualquier otra cosa, pues tiene su mayor enfoque para ser utilizadas dentro de la casa o por una persona para educación. Eh, Generalmente traen un entorno de escritorio, traen ciertos paquetes que ayudan, por ejemplo, a la ofimática o para escuchar música, etcétera. Operaciones básicas que bien pudieras encontrar en otro sistema operativo, es ese enfoque. Eh, También existen aquellas que están preparadas para empresa. Una distribución que bien podría funcionar como un workstation para alguien que está trabajando para una empresa, ¿no? Pudiera no tener los mismos paquetes que estamos mencionando, sino más bien son adaptables para funcionar en el entorno de red. A lo mejor existe un logueo por Active Directory o LDAP y vaya, están como que muy enfocadas a ese sentido, poderse utilizar en un entorno empresa en donde estas workstations estén colaborando de manera a través de la intranet de ese lugar. Y también están las híbridas, aquellas que pues, se pueden usar de manera indistinta, tanto en el hogar como en la empresa, y generalmente son aquellas distribuciones que conocemos como meta distribuciones. Al final de cuentas, tú instalas lo que quieres, cuando quieres, como quieres, y formas el sistema operativo ad hoc a tus necesidades. Bien. También las podemos diferenciar por el uso que se le va a dar a la distribución. Difiere un poco de la orientación porque el uso es, si bien puedo tener a lo mejor una distribución que está orientada para la empresa, pero igual pudiera meterle un entorno de escritorio. O sea, si lo deseo, suena un poco raro, pero existe. Entonces, van muy de la mano, pero no necesariamente significan lo mismo. Entonces, por el uso, podemos encontrar distribuciones que van enfocadas hacia el servidor, hacia el escritorio, y del escritorio, pues también entramos en un tema complejo, porque estamos hablando de software libre y open source, y
en base a todo lo que hemos visto anteriormente, se pudiera distribuir de una manera descontrolada y descomunal, y eso sí ha ocurrido y nos ha dado una amplia variedad de escritorios. Los más conocidos como Gnome, Plasma, Mate, cualquier escritorio que les venga en mente, pues nos puede entrar en algún conflicto, porque si de por sí las distribuciones de Linux es algo ya eh, personalizado, y aún si consideramos las meta distribuciones te pueden ayudar a personalizar, eh, a no tener un entorno de escritorio estándar, pues también tienes otras opciones de personalización. Puedes escoger un entorno de escritorio y todavía tener un nivel de personalización adicional. Pasa mucho con un tipo de distribución en particular que vamos a ver precisamente en esta sesión, que eh, su base nace con un escritorio, pero nacen otras distribuciones a partir de esta que, aunque tienen la misma base, lo único que las diferencia es el entorno de escritorio. Entonces, es prácticamente otro mundo hablar. Y también aquellas que están destinadas para un uso en dispositivos embebidos, como las Raspberry Pi, ¿no? Ese tipo de dispositivos más compactos y que no necesariamente eh, tienen ciertos componentes que pudiéramos encontrar en un escritorio o en un servidor, precisamente porque el hardware ahí es más limitado. Le tienes que cortar ciertas cosas para que aproveches el recurso que te están dando y tengas un mejor rendimiento y, bueno, uso de recursos en general. También las podemos discernir entre propósito, que puede ser de un propósito general, ya lo decíamos, una workstation, algo destinado para el hogar, algo que instalo, y una vez que instalo personalizo para lo que yo quiera, para leer el correo, para hacer ofimática, para escuchar música. Incluso es tan general que la pudieran meter como un servidor web. eh, a eso se refiere. O sea, tienes tu distribución, le instalas algo y, y te puede funcionar. Y hay distribuciones que per se ya se distribuyen con paquetes específicos para que simplemente instales y funcione. Un ejemplo claro es, por ejemplo, las distribuciones que están enfocadas para hacer portafuegos, o que sirven para enrutadores de llamadas de red. Pudiera ser eso. Y hay distribuciones también que están enfocadas hacia un grupo específico de usuarios. Pudiera ser tan generales como para decir, ahí está la distribución, cualquiera que quiera utilizarlo vaya y tómela. O también, pues, están destinadas a un grupo específico. Y estos grupos específicos son diversos, pero aquí estoy mencionando algunos, que pueden ser aquellas distribuciones que están enfocadas con cierta paquetería para uso de educación, es decir, ya te la distribuyen con ciertos paquetes para que tú llegues y puedas enseñar y puedas tomar clases, ¿no? Aquellas que están enfocadas para una producción de audio-video, aquellos que son profesionistas, uso de diseño gráfico, también existen estas distribuciones. Aquellas que están enfocadas para la computación científica y aquellas que tienen un enfoque relacionado hacia la privacidad o ciberseguridad. ¿Bien? Todas estas distribuciones parten de una base de aplicaciones, y sobre esa base de aplicaciones colocan una base adicional para precisamente enfocar su grupo de destino y colocar los paquetes necesarios que el grupo o empresa o persona consideran importantes para cumplir con ese propósito. Bien, eh, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, vamos a seguir. Hay dos recursos importantes que no son los únicos. De hecho, el primero que estoy colocando ahí, que es DistroWatch, es como que la referencia que todo el mundo utiliza para decir cuáles son las distribuciones Linux que hay. Si bien no es la única y tiene ciertas deficiencias, como el modelo sobre el cual dicta cuáles son las distribuciones que más utiliza, pero sin embargo sirve como un buen punto de referencia para darnos una idea de cómo es que se está distribuyendo el uso
de cada una de las distribuciones. Nos puede decir que a lo mejor por número de hits, eh, cuáles están causando mayor interés entre todos los usuarios de GNU Linux, ¿no? Eh, como les digo, es un buen punto de partida y es un buen recurso sobre el cual podemos navegar para ir viendo cada una de las características que pudieran definir a las distribuciones. Y hay otro recurso que es esta línea de tiempo de Linux, que resulta algo curioso. Yo hasta antes de hacer este material pensé que era un material de Wikipedia, pero en realidad este es un proyecto que está precisamente en un repositorio de Git, en el cual las personas pues precisamente pueden ir aportando, hacen su fork del proyecto y si tienen algún pull request pues lo van uniendo y alimentando esta base que da como resultado este mapa de distribuciones de GNU desde todas las ramificaciones posibles. Este es un buen proyecto desde mi punto de vista. Y bueno, más allá de lo que puedan encontrar en Wikipedia, porque ahí está, la realidad es que ese mapa está desactualizado, pero si ustedes quisieran construir el suyo, lo pueden hacer y de hecho vamos a hacer eso. Bien, entonces voy a abrir una terminal para mostrarles cómo podemos construir nuestra propia línea de tiempo de Linux. Un minuto, solo voy a abrir una terminal y la paso para acá. Bien, entonces voy a subir un poco la letra y si alguien de los que está aquí presente me pudiera decir si con ese tamaño es suficiente, se los agradecería mucho. Sí, está bien. Muchas gracias. Vamos entonces. No voy a instalar el paquete y el repositorio de Git que me van a ayudar para generar la imagen directamente en mi computadora. Lo que voy a hacer es que voy a crear un contenedor. En este contenedor voy a instalar la paquetería necesaria, incluyendo un servidor web. Voy a generar la imagen de línea de tiempo y una vez generada esta imagen de línea de tiempo la voy a mover a mi servidor web para poder visualizarla en mi explorador. Bien, entonces tengo ya una imagen de contenedor basada en Ubuntu Bionic. El paquete ya es muy viejo, eso se me olvidó mencionarlo. Compila de manera directa solamente en Bionic. Cuando te vas a una distribución un poco más actual, hablando de cualquier rama, el código fuente no compila, hay que hacer una modificación en una línea de texto en específico para que se compile, pero quiero hacer esto un poquito más fácil de entender. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es que voy a crear un contenedor que tenga base Debian, que me dé un prompt de la terminal, de la shell, que se borre cuando lo termine y que me exponga el puerto 8080 conectado al 80 del contenedor. Es decir, lo que el contenedor saque por el puerto 80 en mi máquina local lo voy a ver reflejado en el 8080 y para eso voy a utilizar Podman. ¿Vale? Entonces, Podman para correr el contenedor, -ti que me dice una terminal en modo interactivo, -rm que me indica que se elimine cuando termine el contenedor y la exposición del puerto 8080 en máquina local, 80 en contenedor y la imagen base que en este caso es Ubuntu Bionic. Bien, ya está inicializado. Entonces, lo que sigue entonces es hacer una instalación de paquetes. Sabemos todos que al menos en Debian, lo primero que tenemos que hacer es actualizar nuestra lista de repositorios. Ya que tenemos actualizada nuestra lista de repositorios, el segundo paso es instalar esa paquetería necesaria para poder desplegar nuestro servidor web y crear esta línea de tiempo. ¿Vale? Entonces apt-get install -y para aceptar todo. Voy a instalar Apache, voy a instalar Git, voy a instalar wget
y voy a instalar el metapaquete que me ayuda para la compilación de paquetes o de código fuente. ¿Vale? Install. ¿Está aquí alguna duda o comentario? ¿No? Bien, vamos a seguir. Esperemos a que termine esta instalación. Bien, ya terminó de instalar estos paquetes. Lo que sigue es que me voy a traer el código fuente de una biblioteca que se llama GNUCLAD, que me va a ayudar a generar esta imagen en formato SVG. Para eso le voy a dar un wget y la liga que me va a traer el empaquetado. Esta es la liga. Ya lo tengo. Aquí. Lo que sigue es desempaquetarlo. Con contar. Desempaquetamos. Pues vamos al directorio que generó. Aplicamos las líneas de configuración. Compilamos. E instalamos. Listo. Bien, una vez que tenemos esta biblioteca dependencia, vamos a clonarnos el proyecto que contiene esta línea de tiempo de distribuciones GNU Linux. Entonces, git, clon, y aquí está el. Una vez clonado, nos vamos al directorio que generó, línea de tiempo de Linux, y vamos a construir nuestra imagen con este script. Esto nos genera varios archivos. Otro empaquetado que contiene la imagen de la línea del tiempo en varios formatos, pero a nosotros nos interesa solo uno. Que es este, el SVG. Ese SVG lo voy a mover a un directorio. Se llama ldt.svg, al directorio donde se exponen los archivos de mi servidor web Apache. www.html. Está. Y una vez teniendo esto, voy a arrancar el servidor web en primer plano. Listo, ya está arrancado. Una vez arrancado, entonces, como dijimos que mi contenedor, todo lo que expone a través del puerto 80, yo lo veo reflejado en el 8080 de mi máquina local. Puedo hacer entonces un http diagonal al host 80 y bueno, Apache de foreground. Lo corté. Aquí está. Bien, entonces con esto nosotros nos podemos generar nuestra propia línea de tiempo y darnos una idea de la cantidad abismal de distribuciones GNU Linux que existen en el mundo. Y esto solo es un aproximado, porque en realidad esta línea de tiempo se ha dado a raíz de diversas contribuciones de las mismas personas que se han dedicado y esforzado a contribuir a colocar cada una de las distribuciones. ¿Sí? Entonces, si en algún momento detectan que dentro de esta monstruosa línea de tiempo hay alguna distribución que haga falta, ustedes bien podrían colocarla
y aportar a esta línea de tiempo, ¿vale? Les decía yo, en Wikipedia solo viene una cortada hasta el 2021, nosotros ya generamos hasta el 2023, al menos todo lo que el corte va hasta 2022, pero pues precisamente ese día, ¿no? De cada una de estas ramas que pudiéramos encontrar. Y bueno, si de por sí la imagen impone, la realidad es que esta rama que está aquí, la rama de Debian, es la que de todas impone más. Es un monstruo Debian en relación a la cantidad de distribuciones que se derivan de ella. Muchísimas. De por sí Debian ya deriva en muchas distribuciones. Cuando nace Ubuntu, la encontramos chiquita. Nace Ubuntu y luego se empiezan a hacer derivadas de Ubuntu. Hacen que el mundo, el grueso de lo que es la rama de Debian se engruese todavía más. Nupix, difunta Nupix. Y bueno, sí, para cada una de las, digamos, ramas principales que pudiéramos encontrar y las distribuciones independientes. Entonces, esto está enorme. Tanto el que lo pueda entender, y respeto. Vean, esto es Debian, a esto me refiero. Como que la rama más bifurcada de todo. Bien, vamos a regresar a nuestro Zoom. Voy a cerrar esto. Voy a regresar a mi terminal. Voy a terminar el servidor web. Y voy a salir. ¿Vale? No. Bien, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No? Ok. Vamos entonces ahora sí a entrar a lo que es la parte de la definición de ramas de lo que es Debian. Debian, entonces. Coloco aquí un mapa y la idea de esto es que vayamos llenando en conjunto cada uno de los rubros de los que hablé en un principio para poder ir dándoles esa personalidad a cada una de las distribuciones. También vamos a ir uniéndolas para empezar a notar cómo es que se van bifurcando y diferenciar qué se deriva de qué. Coloco Debian en el centro porque pues, precisamente es la rama Debian y como pudimos ver en la imagen, pues es una distro de las más antiguas. Algunos la conocen como la distro madre a pesar de que no fue la primera distribución, pero va más enfocado al número de distribuciones que derivan de ella, ¿no? La frase que viene acompañada con Debian es que es el sistema operativo universal prácticamente porque está diseñado para poderse ejecutar en múltiples archivos. Lo más destacable de Debian, punto de vista personal, es que la comunidad desarrolla tiene un propósito bien definido y comparten precisamente la ideología de lo que es el software. Y es interesante en ese punto porque, como ya lo vieron, es la más grande, pero al final de cuentas quienes aportan a Debian Debian como distribución, no como derivada, lo hacen precisamente por el, vamos a decirlo así, el amor al arte, amor al software. Es una comunidad. Bien, entonces vamos a hacer esto. Nos vamos a ir con la buena Debian. Manejamos varios puntillos y el primero de ellos era el soporte. Entonces, hablando del soporte, Debian es una distribución comunitaria. Lo mencioné al principio. Es un grupo de personas, un gran grupo de personas que se enfocan en dar una distribución en Linux que en un principio debería ser completamente libre
y de hecho así es como se distribuye. Y existen ciertos repositorios que no necesariamente tienen que ver con software que cumpla con licencias de tipo libre o abierto. Y esa es una de las principales razones por las cuales la Free Software Foundation no la acepta como una distribución oficial. Esta distribución en particular es conocida precisamente como ese grupo de metadistribuciones. Es decir, tomas la distribución y a partir de una base empiezas a construir algo que te funcione a ti. ¿Sí? Está muy enfocada al tema de curación de paquetes, tener una estabilidad superior en relación a otras distribuciones, por lo que las liberaciones no suelen ser frecuentes. Sin embargo, cuando tienes una distribución en la rama estable del mismo Debian, pues si bien es cierto que no tienes las últimas versiones, pues al menos tienes una garantía de que la paquetería que forma parte de esta distribución va a ser lo suficientemente estable como para no romperse, a menos que hagas algo extraño, que sea ya meter software que no va acompañado dentro de los mismos repositorios oficiales de Debian. Entonces, ese es el primer punto. Su origen es comunitario, el grupo de personas muy enfocado hacia lo que es proveer una distribución de software libre. ¿Dónde está? El método de actualización. En este caso manejamos liberaciones periódicas o liberaciones continuas. Aquí vamos a decir que son liberaciones periódicas, pero la realidad es que no existe como tal un mapa en el que ellos digan voy a liberar una versión cada 10, 5 años, sino en algún punto en el tiempo la comunidad considera que ya están lo suficientemente estables como para liberar. Entonces vamos a dejar liberaciones periódicas, pero no definidas. Periódicas, no definidas. Bien. El otro punto del que hablamos fue paquetes. Y bueno, el gestor de paquetes ya viene aquí por default, ¿no? Estamos hablando de... ¿Con qué podemos instalar paquetes? Aquí, hace rato lo vimos en el ejemplo, apt-get, apt, epk. Y recientemente ya se está adoptando un método de containerización de aplicaciones que puede ser Flatpak o Snap, pero no lo vamos a colocar aquí para efectos prácticos. Entonces, eso es del lado de los gestores de paquetes que son a base CLI, pero también existen gestores de paquetes que tienen base de interfaz gráfica, como Synaptic. Gdebi es otro. Creo que con Wayland ya no funciona, pero vamos a ver. El otro rubro del que estábamos hablando es el origen o los orígenes de software. Para la parte de los orígenes de software, Debian originalmente por sí sola solamente te da los repositorios libres. Sin embargo, nada te impide poder colocar los mismos repositorios oficiales de Debian con características que son precisamente software que no tiene licencia libre. Entonces, vamos a decir que los orígenes de software de Debian son que permiten la instalación de software privado. Software permite privado. Bien. El otro tipo de el otro rubro que estábamos comentando en el principio fue el tipo de usuario. Aquí podríamos entrar en una buena conversación, plática o charla o lo que sea acerca de qué tipo de usuario es el que está enfocado. Yo recuerdo
en mis inicios decían Debian es para usuarios avanzados, inicia con un Ubuntu. Y cuando yo di el paso de Ubuntu precisamente a Debian dentro de ese movimiento distro hopping, pues en realidad me di cuenta de que el instalador, o sea, que la distribución en sí era casi lo mismo que manejar Ubuntu. Lo único que la diferenciaba, y digo casi, era la parte de la instalación, ¿no? Porque en el momento en el que yo lo utilizaba no tenía un instalador gráfico, era modo texto. Entonces el modo texto pues imponía un poco para los usuarios. Sin embargo, también es un hecho de que en aquellos días, por aquellas épocas, Ubuntu también ofrecía un método de instalación alternativo. Te buscabas el alternate install y prácticamente era el mismo instalador de Debian. Eh, Vamos a dejar eh, que el tipo de usuario para Debian va a ser un usuario intermedio. Tipo de usuario intermedio. Es decir, requieres de ciertos conocimientos para poder realizar la instalación y la gestión del sistema operativo y personalización, precisamente porque hablamos que es una metadistribución. Entonces, bien podríamos darle un uso de siguiente, o sea, particiona el disco como quieras, dame el entorno de escritorio por defecto y ofréceme lo que tienes que ofrecer por defecto en tus opciones. Algo básico. O bien podríamos optar por nosotros personalizar la distribución de lo que van a ser nuestras particiones de nuestro disco duro, el tipo de arranque que vamos a tener, eh, el entorno de escritorio, si no queremos entorno de escritorio, si queremos habilitar SSH. O sea, eso ya va enfocado a un usuario intermedio. Vamos a dejarlo intermedio porque Debian por sí solo ya te provee ciertas configuraciones que te permiten utilizar esa paquetería sin que la tengas que actualizar o modificar. Diferente a otro tipo de distribuciones que te entregan un archivo de configuración comentado y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Instalamos SSH en una distribución avanzada, trataremos en algunas sesiones después, pero la realidad es que su enfoque va para que, ok, instalas el paquete o lo compilas, pero no dejes las configuraciones por default, o sea, edítalas, tu sistema no sea vulnerable, ¿no? Entonces, esa va a ser como que la diferenciación principal entre lo que es un usuario intermedio y un usuario avanzado. El usuario avanzado no solo se va a dedicar a instalar el software, sino a poder ajustarlo a sus necesidades. Bien. El otro rubro del que estábamos hablando es la orientación. En orientación manejábamos hogar, empresa o híbrido. Es un sistema híbrido porque es una metadistribución híbrida. Aquí no hay mucho que discutir. Puedes personalizarla, como ya lo hemos mencionado, y darle la identidad que tú quieras. Para el uso, también mencionamos, pues, puede ser servidor, escritorio, embebido o híbrido. Es híbrido también, por el mismo motivo del anterior. Es una metadistribución y es uno de los eslogans de Debian cuando entras a su página, el sistema operativo universal, dando referencia que se puede instalar en prácticamente cualquier arquitectura. Entonces puede funcionar en sistemas embebidos. Puedes personalizarla para que funcione como un servidor. De hecho, muchas empresas lo utilizan, servidor. Lo puedes utilizar como escritorio también. Entonces vamos a dejarle híbrido. Bien, en propósito manejamos dos conceptos, general o específico. Vamos a dejarle que tiene un propósito general. No es como que la instales y tengas un cortafuegos instalado. Puedes instalar un cortafuegos y personalizarlo. Entonces, propósito general. Y por último, manejamos el concepto de grupo específico. Pues no aplica un grupo específico. Tiene un propósito general
y se puede personalizar para instalar los paquetes que tú creas necesarios y utilizarlos a tu conveniencia. Entonces, no tiene una orientación hacia un grupo específico. Bien, esto nos ayuda un poquito a identificar cómo es Debian. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? Hola, Jorge. Sí, ¿Qué tal, Jorge? Primero, agradecer por tu tiempo al contrario, y Rocky. he quedado sorprendido por el tipo de árbol genealógico que nos has mostrado hace un rato en la lámina anterior, el de las ramas, ¿no? De las distribuciones. Sí. Conociendo tu experiencia y sabiendo que de repente muchos de los asistentes nos estamos iniciando en el mundo de Linux, ¿cuál sería tu recomendación o sugerencia para qué o en qué rama inclinarnos o con cuál iniciar? Gracias. Bien, gracias, Rocky. Es una pregunta que se hace constantemente y se ha hecho a lo largo del tiempo. Contestarla es muy difícil, dar una postura y dar una recomendación. En realidad la recomendación parte justo de quien recomienda. Eh, yo generalmente suelo ser un poco más concreto en ese sentido. Eh, yo recomiendo Ubuntu, ¿vale? No recomiendo otra distribución que está basada en esta. Me suelo basar en Ubuntu porque Ubuntu en un principio está enfocada precisamente a abrirte el mundo y facilitarte las cosas en relación a aprender Linux. Es digamos como que el paso más natural para un usuario, vamos a decir, regular que no tiene actividades tan básicas y que bien pudiera explotar su potencial. ¿Sí? ¿Por qué recomiendo Ubuntu? Por esas razones. Te vas a poder instalar paquetes que te van a ayudar para diversas actividades y en el paso del tiempo habrá ciertas tareas que requieran uso de terminal que te van a poder ayudar a potenciar tus habilidades con Linux y lo que sucede con muchas personas es eso, o sea, van creciendo en Ubuntu y se dan cuenta que en algún punto del tiempo necesitan más. Y ya de ahí comúnmente brincan a Debian, la mayoría, pero no necesita ser la regla. Entonces, teniendo una base sólida, entendiendo el sistema operativo, y creo que Ubuntu hace muy bien eso, es como que ya puedes ir y en algún punto cuando Ubuntu ya no te llene, o puede que eso no suceda, puede que Ubuntu te satisfaga y te quedes ahí para siempre, pero si eso no llega a ocurrir, eh, ya pudieras brincar a otra distribución que requiere un poco más de cuidado, pero vaya, ya tienes la noción de al menos cómo es que bootea la máquina, cómo es que cambias un directorio, cómo creas un directorio, eh, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo esa base ya bien fundamentada, o te llega a aburrir Linux y te quieras mover a otro, entonces ya vas a tenerlo. Esa es la que yo particularmente recomiendo. Habrá quien te recomiende otra, y está bien, pero te digo, depende mucho de la persona que lo recomiende. Ese es mi punto particular y mi visión en base a la experiencia que he tenido con Linux. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bien, vamos entonces. Vamos justo a revisar a esta señora que es la señora distribución Ubuntu. Vimos en ese mapota imponente que Debian, la distro madre, la impotente, la distro de distros, tiene una rama gloriosa y bifurcada en muchísimas distros. Y uno de sus hijitos, su hijito principal, es Ubuntu. Quisiera que en algún punto Ubuntu debería tomar esa independencia, pero no va a suceder precisamente porque Ubuntu toma la base de Debian en una rama particular, es la rama de pruebas, testing, y lo que hace es en algún punto congelar esa rama de testing
y las personas que desarrollan para Ubuntu se dedican a pues, hacer un proceso de curación y personalización para la distribución y en base a eso construir un sistema operativo. Entonces Debian está en este momento muy ligada a Debian. Tan es así que las decisiones que tome la comunidad de Debian se van a ver reflejadas, se quieran o no, en Ubuntu. Por más que Ubuntu quiera lograr esa independencia y ha tratado de hacerlo en diversas ocasiones con entornos de escritorio, con sistemas de inicio, con sistemas de paquetería, pero la realidad es que mientras la comunidad de Debian decida algo, Ubuntu lo arrastra. Sucedió con Wayland, por ejemplo. Sucedió con Systemd y con otros ejemplos. Entonces, esa ligadura que tienen Debian y Ubuntu está muy fuerte. Personas de Ubuntu también aportan hacia Debian. Una relación bastante estrecha. Aquí la diferencia es que Ubuntu nace con esa idea, o sea, tiene un entorno, un enfoque más comercial, es cierto, pero tal cual te lo está vendiendo la empresa que está respaldando Ubuntu, es que notaban que Debian tenía cierta dificultad para poder instalarse, como ya lo mencioné, el instalador impone, y querían simplemente hacer de Linux algo más fácil, algo que pudiera utilizar cualquier persona con conocimientos básicos de computación. Entonces, teniendo una base sólida como era Debian, pudieron formar un sistema operativo y facilitar las cosas. Por mucho tiempo, Ubuntu tomó esa batuta de lo que algún día fue Mandrake, de tener esa distribución lista para el usuario que tú llegaras, instalaras y pudieras utilizar. Esa es como que la historia y el concepto general de Ubuntu, darle cierta facilidad al usuario y en algún punto lo consiguió. En el paso del tiempo tomó ciertas decisiones que lo desviaron en el camino, pero pareciera que está retomando de nuevo esa inercia. Entonces, lo primero que vamos a hacer, prácticamente, vamos a unir esta flechita porque, pues vaya, más bien va al revés. Vamos a unir Ubuntu con Debian. Pues, Ubuntu se deriva de Debian. Vamos a ver si podemos colocar alguna especie de texto y vamos a colocar que toma su rama. No puedo escribir. Me hubiera gustado escribir aquí. Toma las ramas testing. Igual necesitamos uno. Toma. A ver si puedo hacer un poco más grande. Y nace Ubuntu. Bien. Vamos a regresar a nuestros puntos entonces y a darle esa personalidad a esta distribución. Primero, hablamos de soporte. A diferencia de Debian, que es un proyecto comunitario, el soporte de Ubuntu tiene una base empresarial, comercial. Una empresa que se llama Canonical que está detrás de él. De cierta forma, Canonical puede influir en la dirección que puede tomar Ubuntu, ¿no? Tal fue el caso de Unity. Una decisión que tomó la empresa de poder de definir que el entorno de escritorio default para defecto para Ubuntu fue Unity. Entonces, el soporte es comercial. ¿Eso qué implica también? Ubuntu por sí sola y por las licencias implícitas que deriva de Debian, al Debian hacer un sistema operativo en esencia libre, con software que tiene licencias libres, pues se ve obligado a publicar el código fuente, ¿no? Si alguna persona, comunidad,
o entidad corporativa toma ese código fuente y genera una distribución, pues la misma licencia hace que se ve obligado a publicar ese código fuente y que se publique bajo la misma. Ese es el caso de Ubuntu. Entonces Ubuntu por sí solo muestra su código fuente y es una distribución libre en esencia, de que acepta el software privativo, lo vamos a ver más adelante. Y es por eso que podemos descargar Ubuntu, ¿no? O sea, nosotros nos vamos, descargamos Ubuntu, no nos cobran, eso no significa nada, o sea, con la licencia, pero vaya, la podemos descargar y la podemos utilizar en sus al menos dos versiones principales, hablando de Ubuntu per se. Son la de escritorio, Ubuntu tal cual, y Ubuntu Server. La diferencia es que, por ejemplo, si utilizas el Ubuntu como servidor, Ubuntu Server, pues tal vez en algún punto necesitas cierto apoyo si es que te llega a ocurrir un problema. Y es ahí cuando actúa una empresa, es ahí cuando actúa Canónica. Canónica lo que te vende precisamente es el soporte para que cuando tengas algún tipo de problema o incidencia, sus ingenieros puedan ayudarte a resolver. En cambio, si no tuvieras que pagar ese modelo de suscripción o licencia, puedes seguir utilizando Ubuntu, sí. Pero si tienes un problema, no vas a tener que recurrir a la comunidad de Ubuntu o de Debian, que pues, es grande, la realidad es eso. Pero si tienes un problema en particular, puede que se resuelva, puede que te ayuden, puede que no. Entonces, esa es una de las principales diferencias. El método de actualización es con liberaciones periódicas. Puede ser un poco más grande esto, creo que no se ve. ¿Sí? Periódicas. Cada 6 meses va liberando Ubuntu, esa es una constante que tiene desde que yo la conozco, y cada 2 años provee de una versión de soporte extendido. Entonces, las versiones que van Inter, soporte LTS, me parece, según recuerdo, tienen, o sea, reciben actualizaciones, no es que tengan soporte, reciben actualizaciones cada por 9 meses. Y corríjanme, debe de haber algún experto en Ubuntu aquí, que las LTS son de 5 años, me parece, y 10 ya con suscripción o licencia. ¿No? La verdad no recuerdo ese punto, pero el hecho es que tienen más tiempo de recibir actualizaciones. Pero la cadencia de liberación es esa, 6 meses, cada 2 años un LTS. Soporte este. Para el gestor de paquetes aplica lo mismo que Debian. Paquetes. Puede ser CLI o GUI. Van a ser los mismos. Orígenes de software. Pues permite privativo. Y de hecho, privativo. Permite privativo. Y de hecho lo permite por defecto más que Debian. Porque precisamente como el propósito de Ubuntu es facilitarle las cosas a los usuarios para que se involucren con Linux, uno de los lastres que nos suele dar la distribución o Linux en general es el tema de los drivers, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo con mi hardware. Tengo una 1070, una GTX 1070 de Nvidia, y si yo instalo Debian, tengo que hacer ciertas cosas para habilitar ciertos repositorios para poder instalar el driver que no es libre y pueda dar un mejor rendimiento mi tarjeta de video. En Ubuntu no sucede en eso. En Ubuntu te muestra una aplicación que te dice, pues te faltan tales drivers, le das clic en el botón, quiero activar este driver, aceptar, y pues la distribución lo hace, ¿no? Entonces, de cierta forma es más permisivo que Debian, o más fácil de entender en ese sentido, por el enfoque que se le está dando. El otro punto para el tipo de usuario, vamos a darle regular.
regular o normal. Puede servir para una persona que no requiera que requiera cómputo básico. Puede servirle a una persona con necesidades de cómputo más diferentes. Pero su enfoque, por lo que acabamos de platicar, pues va precisamente en a las nuevas personas que se quieran introducir a Linux, que tengan algo fácil. Por su orientación, vamos a quitar esto de aquí. Orientación. Hogar, empresa o híbrido. Por su uso, también es híbrido. Puede ser escritorio, servidor embebido. Por su propósito, es general. Y no tiene un grupo específico social. Así pusimos no o n. Bien, definimos y le demos personalidad a Ubuntu. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Para si no, nos vamos a la siguiente. ¿Qué sería la dinámica? No, dale, vamos a darle entonces. Linux Mint, la siguiente en la lista. Amada por muchos, odiada por muchos también. Ay, ¿cómo podrías hacer fácil lo fácil? ¿Cómo podrías hacer más fácil Ubuntu? Pues Linux Mint es la respuesta. Yo recuerdo hace muchos años cuando salió GNOME 3. Fue un completo desastre, ¿no? Porque teníamos una base sólida con GNOME 2, nos encantaba mucho. Y de pronto hubo un momento en el tiempo en el que salieron los dispositivos móviles y táctiles y se manejaba mucho el tema de la convergencia de escritorios y empezaron a salir interfaces orientadas a los dispositivos táctiles. Se venía sintiendo una fuerte presión sobre el grupo de GNOME para evolucionar el escritorio y así fue, salió GNOME 3. Sin embargo, ese cambio de paradigma no nos gustó a muchos, incluyéndome. Es que cuando salió GNOME 3, yo me cambié a KDE. ¿Por qué? Porque estaba muy arraigado a esa idea del escritorio tradicional. Entonces, Linux Mint salió con el pecho enfrente para poder tomar esa base de GNOME 3 que no todo el mundo le gustaba y generar un entorno de escritorio que pudiera ser un poco más tradicional, y ese entorno de escritorio le llamó Cinnamon. Lo curioso es que también derivada de esa decisión, de ese punto particular del tiempo, es que cuando salió GNOME 3, otro grupo de personas se aferró a GNOME 2. Pero pues si no van a continuar el desarrollo de GNOME 2, voy a tomar el código y voy a hacer un fork, y es cuando nació Mate. Entonces Linux Mint en sus inicios, tenía como que proveía de esas dos, de esos dos sabores, de esos dos entornos de escritorio, que eran una alternativa a lo que GNOME venía haciendo, que no todo el mundo nos gustaba. Entonces se convirtió en una salida, porque aparte esta señora de acá dijo, yo tampoco quiero GNOME, no me gusta. Les voy a meter mi entorno de escritorio que se parece, pero no es GNOME 3. Y esta se fue por Unity. Y lo mismo pasó, o sea, a muchas personas no les gustaba ese enfoque, sí, el enfoque que le daban al escritorio. Entonces, ahí Linux Mint nació. Y si no hay una opción acá, y la opción de GNOME sí está aquí, pero en algún punto va a desaparecer, pues, ¿qué me queda? Dar esas dos opciones. Entonces así nació Linux Mint. En realidad Linux Mint toma como base Ubuntu
y Debian. Puedes encontrar una versión de Mint que usa los repositorios de Ubuntu. En esencia es lo mismo con Ubuntu, pues, con la capa del escritorio. Y puedes utilizar una base, digamos, más estable, por así decirlo, entre comillas, de Debian. Entonces, nuestra disyuntiva aquí va a ser que esta señora va a tener dos flechitas. Una para acá y otra para acá. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Vamos a definirla porque ya se nos está acabando el tiempo y nos faltan muchos. Vamos a acelerar un poquito el paso. Como aquí. Con eso. Entonces, soporte es comunitaria. El método de actualización es de liberaciones periódicas. El gestor de paquete es D. Los orígenes de software esto va como que en cadena. O sea, Debian lo permite. Tienes que hacer ciertas cosas. Ubuntu te avisa y tienes que activar un botón. Linux Mint te instala el driver. ¿No? O sea, va como que va evolucionando la cosa con el afán de querer hacer más utilizable el sistema operativo. Entonces, orígenes de software. Contiene privativo. Y se nota mucho mi dislexia con la obra. Tipo de usuario va a ser el mismo que de Ubuntu. Vamos a ponerle regular normal. La orientación. Aquí esta está muy orientada para el hogar. Su uso de escritorio. De propósito general. Y grupo específico, pues, ¿no? Vamos a la siguiente. ¿Alguien conoce este icono? ¿No? No. Elementary. Elementary, así es. Así es, Elementary. Elementary es otra distribución con base Ubuntu. Poco o... En realidad hay muy poco que mencionar Elementary. Creo que su propósito general es dar un entorno de escritorio bonito, que se vea bien, que sea utilizable. Muy, muy a tendencia al estilo de macOS. Entonces, tiene su base en Ubuntu, toma sus repos y lo que le adiciona es este escritorio. Bien, entonces vamos a tomar nuestra patita y nos vamos acá. Señor Ubuntu, esto. Que yo recuerde, ¡pum! Yo recuerde, es un soporte comunitario, soporte comunitario. Tiene un método de actualización de liberaciones periódicas.
Orígenes de software. Contiene privativo. Si lo escribí bien. Tipo de usuario. Normal, regular. Normal. Orientación hogar. Uso escritorio. Y me sobró una. Propósito general. Estamos bien. Propósito general. Y grupo específico. ¿Qué diferencia pudiéramos tener entre un Linux Mint y un Elementary? Prácticamente el entorno de escritorio. Lo mismo. Tienen las mismas características. Las define el entorno de escritorio. Grayscale. Otra distribución que entra mucho en... que ha estado haciendo ruido últimamente. Yo lo ocupé hace algunos años como un servidor web para una POC. Fue algo muy gracioso porque tenía la POC en mi máquina local. Era precisamente el servidor web que tenía y era un Apache y balanceaba hacia dos servidores de aplicaciones. Y estaban en mi máquina. Hice el volcado del disco para llevármelo a un VMware. El administrador de VMware me dijo, ¿qué distribución es? Es Triskel, me dice, neta. ¿Me funciona? Me funciona y la pusimos. Fue muy gracioso. La verdad es que sirve. Tiene una base de usuarios, supongo que muy pequeña, pero la distribución está muy bien. Si tu hardware en donde la vas a montar no requiere algo privativo y tú como usuario tampoco, Triskel tiene una base sólida que te pudiera ayudar a cumplir con tus requerimientos. Vamos a darle igual. Va a ver acá. Y bueno, vamos a definirla. Soporte es comunitario. Método de actualización. Liberaciones periódicas. Gestor de paquetes. Yep. Orígenes de software libres. Esta distribución sí es aceptada por la Free Software Foundation como distribución libre, creo que es la que usa Stallman. Según yo, igual utilicé otra, pero yo que enteré era la que usé. Desde que desapareciera GNU-Sense, que casualmente también tenía base Ubuntu. Es de software libre. Tipo de usuario regular. Orientación. Uso como escritorio. Propósito general. Y por último, grupo específico no. Ojo, el que sus orígenes de software que te provea son libres,
Una vez que la distribución es tuya, pues puedes instalarle privativo. Eso fue lo que yo hice con ese Apache. Ese balanceador necesitaba un módulo privativo. Se instalé y funciona, ¿no? Entonces, puedes hacerlo, es como que la idea, pero me gustaría. ¿Cuántos minutos tengo? Tengo 5. Ya quizás veamos solo de todas distribuciones. Estas en realidad tienen la misma base Ubuntu. Voy a tratar de brincarme a una que sea de base Debian. Con esta. Vamos a hacer estas dos, MX y Debian, y pues con eso estaríamos concluyendo. Bien. Debian. Bien. Me río un poco porque a veces me causa un poco de gracia lo que puede llegar a ser la comunidad. Cuando salió Systemd, mucha gente en la comunidad se alertó. No fue un cambio menor, esa es la realidad. Muchos dicen que fue un cambio impulsado por Red Hat. No es así. Pero bueno, se tiene esa idea y ese concepto y así se manejó. Algunos también dentro de todo ese alborote que se hizo en la comunidad dijeron el Systemd no cumple con los estándares de es un sistema operativo Unix. Linux no es Unix. Linux es Linux. Si bien es cierto que tomó su base en los principios de Unix, no necesariamente se tiene que apegar a esto. Entonces salió como una alternativa y pues vaya, lo que comúnmente sucede es que en Fedora se colocan las nuevas tecnologías, ¿no? Eso pasa generalmente, no es una regla, pero generalmente pasa así. Y generalmente pasa que cuando Fedora hace algo, las demás distribuciones lo empiezan a copiar. Por alguna extraña razón, sucede. No es una imposición, sucede. Dejémoslo que sucede. Bueno, entonces salió este dilema. Fedora salió con Systemd, muchas distribuciones lo empezaron a implementar como alternativa a un init, es decir, el primer proceso que arranca los demás procesos dentro del proceso de arranque del sistema operativo. Y Debian entró precisamente en esa discusión interna de la comunidad que formó en ese momento sobre si adoptar Systemd o no adoptar. ¿Qué ventajas y qué desventajas iba a tener? La discusión fue en ese mismo sentido. Los principios de Unix, que si se le otorgaron o delegaron demasiadas tareas a Systemd o no, que si el principio de que cada cosa tiene que hacer algo y hacerlo bien o no. El hecho es que sobre toda esa discusión y esa maraña que se hizo a lo largo de la comunidad de Debian, se tomó la determinación de adoptar Systemd. Y no solo de adoptarlo, sino de colocarlo como sistema de inicio por defecto. ¿Eso qué provocó? Pues el arrastre a Ubuntu también, ¿no? Sin embargo, no a toda la comunidad arraigada a estos principios, que está bien, no digo que esté mal, que tiene esa base de ser fiel a lo que es la filosofía Unix. Dijeron, ¿saben qué? Yo no quiero participar de esto, no me interesa aportar a un sistema operativo que tiene un sistema de inicio alterno, entonces vamos a hacer un fork, ¿no? Vamos a hacer un fork, porque es lo que hacemos cuando en la comunidad de algo no nos gusta, esa libertad nos permite hacer un fork. Y fue lo que se hizo. Se hizo un fork en el cual tomamos la base de Debian, la paquetería, pero implementamos el sistema operativo sin Systemd. Ese es el diferenciador principal de Debian. Es Debian sin Systemd, en esencia. ¿Sí? Entonces vamos a arrastrar esta flechita para que nos demos cuenta que Debian nace. Y aquí el diferenciador pues es Debian. Sí, Systemd.
está en la letra 64. Es más grande que puede dar, pero bien, vamos a definirla. Entonces, obviamente al ser Debian va a adaptar las mismas características de acá con el diferenciador del init. ¿Vale? Entonces tiene un soporte método de actualización, liberaciones periódicas, orígenes de software, contienen privativo, en privativo. Gestor de paquetes de tipo de usuario medio. Orientación híbrido. Su uso híbrido también. Y uso híbrido. Propósito general. Y aquí sí me sobró una. Grupo específico. Voy a borrar esta porque no la necesitamos. Y acabamos aquí. Bien, Debian y en estos voy a probarles 5 minutos si no les molesta de su tiempo. Y vamos a, no sé, vámonos por Kali, que es algo más especializado para tocar esos rubros que hemos dejado como que muy, muy abiertos. ¿Sí? Entonces Kali también toma base de Debian. Tiene un soporte comunitario. El método de activación es continuo. Gestor de paquetes de orígenes de software, contiene privativo. Orientación. Vamos a ponerle empresa. Porque solamente teníamos dos, hogar o empresa, pero definitivamente no es para hogar. Uso. Escritorio. ¿Sabe el propósito? Sigue siendo para escritorio. Propósito específico. Específico. También me sobró una. Y grupo específico, sí. Seguridad. Entonces, para acabar rápido y ya tomar estos últimos 3 minutos, esta distribución Kali toma una base fuerte, sólida en Debian y lo que hace es montar una capa adicional de aplicaciones que nos ayudan para la auditoría de seguridad informática. Entonces, es cierto que podrías tomar un Debian o un Ubuntu y montarle las herramientas que necesites para hacer este tipo de actividades. Sí, cierto, se puede. Pero Kali te viene a facilitar esa parte, ¿no? Te dice, ahí está la distribución, te agregó los scripts, te agregó la paquetería y pues tú solo te ocupas de trabajar en lo que tienes que hacer. Perfecto.
Eso sería como que lo que estaríamos viendo el día de hoy en base a las distribuciones de la rama Debian. Voy a estar evaluando para la rama de RHEL, son menos distribuciones, o sea, estas son como que las que más. Y si veo que son muy pocas, pues terminamos este diagrama. Si no, si veo que no nos da el tiempo, pues nos seguiríamos con la de RHEL. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Ya, sino para ir cerrando los temas. Y bueno, no sé si quieren comentar algo. ¿No? A ver, vamos a ver. Sí, decía. Sí, cierro tu audio un ratito para que no se escuche el doble eco. Ya, bueno, no hay comentarios en el grupo. Bueno, agradecerte, Jorge, por esta ponencia sobre prácticamente las distribuciones basadas en, en Debian. Es un gran universo de todas, pero creo que le has apuntado ahí a las principales y analizando puntos que incluso yo tampoco no los tenía como pintarlas de esta manera con el uso, el soporte, los orígenes, ¿no? Y esos detalles que, por ejemplo, no tenía. Lo de Linux Mint no lo tenía, pues de que prácticamente ya viene ya las librerías incluidas, ¿no? Cositas como esas, ¿no? Y bueno, esperar ya el próximo fin de semana, agradecerte tu tiempo, agradecer el tiempo de todos ustedes por haberse tomado un tiempo de su sábado por la noche en acompañarnos, en aprender algo más. Algunos estamos empezando, otros ya tienen ya un recorrido regular, otros estamos a medio camino. De igual manera, entonces agradecerles a todos su participación. Lo que podemos hacer para hacerlo un poco más dinámico, Jorge, es de que de repente si tienen algunas preguntas respecto a la sesión de hoy día, las puedan dejar en el grupo de Telegram, de tal manera de que se puedan, antes de iniciar la sesión de RHEL, de Red Hat Linux Enterprise, antes de iniciar esa, te puedas resolver las que tengan que ver con esa, ¿no? De repente le queda alguna duda sobre el Mint o sobre el mismo Debian, no sé. Entonces, las preguntas que pueda hacerse, que tengan alguna duda, ya yo le voy a hacer hincapié también ahí en el grupo para que la puedan dejar ahí y de tal manera que se puedan resolver iniciando la ponencia el próximo viernes, si más no me equivoco, que ya debes entrar ahí a donde estás más cómodo, me parece, con Red Hat Linux Enterprise. Y bueno, conocer algo más de mi querida Fedora. Y bueno, eso es todo. Agradecerles nuevamente su tiempo. Gracias, Jorge, por esto. Gracias a ustedes por participar. Y bueno, más o menos calculo que, si no mañana con calma, ya debe estar tanto en YouTube como el audio en Spotify. En Anchor, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. ¿Listo? Jorge, no sé si tienes alguna para despedir. No, prácticamente sí intentaba hacerlo como que más dinámico. La idea es que fuéramos llenando esto en conjunto, dejarlo igual como precedente para la próxima sesión. Si alguien quiere participar, podemos organizarnos ahí, me escriben y les doy acceso al Miro y lo vamos llenando en conjunto. Y pues nada, al contrario, muy agradecido de estar aquí por la oportunidad. Sé que es un poquito difícil, no nos conocíamos, pero me diste la oportunidad y estoy agradecido. Y pues nada, yo con todo gusto, nos vemos la siguiente sesión. Gracias. Gracias a todos, muy buenas noches.